Esta es la imagen y el sentimiento que todos tenemos hoy los españoles, imagen del recuerdo, imagen del silencio para las víctimas del mayor atentado que ha tenido lugar en este país. Hoy, cuando se cumplen 10 años del atentado del 11M y con la unidad de las asociaciones de víctimas del terrorismo como titular, en Guadalajara se ha celebrado un discreto homenaje para incidir en que no les olvidamos, y lo han hecho todas las administraciones y partidos políticos juntos. Enseguida les mostramos las imágenes de este homenaje que ha tenido lugar en la Rotonda de las Víctimas del Terrorismo, pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad, una actualidad que pasa por un día que tenía que llegar. Mañana entra en vigor la zona verde en Guadalajara, una nueva modalidad de aparcamiento de larga estancia y que afecta de momento al aparcamiento de Cardenal González de Mendoza y al del Torreón de Albarfáñez. También hablaremos a lo largo del informativo de la página deportiva en un día en el que tenemos que hacer un balance más sosegado de la nefasta jornada que dejamos ayer. Así es, muy mala la jornada para el deporte alcarreño este fin de semana. Vamos a conocer lo que hicieron nuestros rivales y la situación en la que han quedado nuestros representantes provinciales de las máximas categorías de fútbol, de balonmano, de baloncesto. Pero vamos a empezar por el Deportivo Guadalajara y lo que hicieron todos los rivales del Club Morado en una jornada que después del empate alcarreño ha sido poco propicia para nuestros intereses. Conoceremos cómo afronta el balonmano Guadalajara su compromiso liguero de este miércoles tras caer en casa del colista. Y acabaremos con baloncesto desgranando la derrota del Ceba y el importante triunfo del Alza Básquet Azuqueca. Un fin de semana complicado, pero bueno, a pensar en el siguiente ya. Enseguida nos lo cuentas, José Luis. Hasta ahora nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad y lo hacemos a través de nuestros titulares. La Policía Nacional, junto con la Junta, informa a los ciudadanos mayores de los timos y hurtos de los que están siendo objeto últimamente. Además, alertan de la presencia de carteristas en el centro. Detienen a 2 personas que sustraían vehículos a personas que trataban de venderlos por internet y además cometían robos utilizando los datos de sus víctimas. El Partido Popular celebra que se establezca el umbral mínimo no trasvasable de 400 hectómetros cúbicos de manera permanente tras superar la cabecera los 900. Y atentos porque les daremos todos los detalles de la nueva exposición que recoge las manifestaciones culturales, históricas, artísticas y etnológicas más significativas de Guadalajara. Comenzamos el informativo con el que es sin duda el tema del día. Esta mañana el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha querido explicar a los medios de comunicación y a los ciudadanos los motivos por los cuales, año tras año, la corporación decidió no hacer acto alguno de homenaje después de lo ocurrido en el 11M. Hace algún tiempo yo hablaba con familiares de víctimas y lo que me pedían también en aquel momento es que nos agradecían a todos ese recuerdo continuo, pero que algunos sí, otros no, pues el recordar, el convocarles a actos este mismo día, algunos, bueno, no es que olvidaran, que nunca pueden olvidar, pero que preferían, bueno, dejarlo un poquito pasar, y por eso fue la decisión de no hacer actos públicos en aquel momento. Yo sé que algunos, bueno, ellos viven el 11M todos los días de su vida. Y algunos, bueno, la palabra de ánimo, la mano encima de la espalda, lo aprecian, otros prefieren vivir el dolor un poquito más en su soledad personal o en su ámbito familiar. Y por eso el Ayuntamiento de Guadalajara ya hace algunos años dejó de hacer convocatorias públicas oficiales en este ámbito. Hoy se ha hecho una excepción y Guadalajara recuerda, como el resto de los rincones del país, a las víctimas del mayor atentado que ha sufrido España. Un recuerdo que ha visto su reflejo de manera institucional a través de un sencillo acto que ha tenido lugar en la Rotonda de las Víctimas del Terrorismo. Las 4 administraciones públicas, a través de sus representantes, han querido recordar hoy de manera muy especial a las víctimas y familiares de fallecidos y heridos en el atentado del 11M, cuando se cumplen 10 años del que ha sido sin duda el mayor atentado terrorista que ha sufrido este país. Unidos al resto de las celebraciones que han tenido lugar a lo largo y ancho de España, la presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, el alcalde de la capital, el delegado de la Junta de Comunidades y el subdelegado del Gobierno se han trasladado hasta la Rotonda de las Víctimas del Terrorismo para depositar sendos ramos de flores.
Tras este sencillo acto, el alcalde de la capital recordaba unos hechos que nunca se nos borrarán de la memoria. A la estación de Atocha o en pueblos limítrofes con la capital de España. 191 víctimas, algunos de ellos de Guadalajara y de su provincia, perdían la vida en esta sinrazón, en aquel atentado terrorista. Unos días después, otro alcarreño, servidor público de la Policía Nacional de los GEO, Javier Torronteras, perdía también la vida en un atentado relacionado como fue el atentado que hubo en el piso de Leganés. Destacando la unidad de las administraciones, Antonio Román ha destacado que todos los días la ciudad les rinde homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Para las víctimas, para los familiares, el 11M es todos los días. Todos los días desde hace años han recordado bien la secuela que sufrieron, bien la pérdida de un familiar querido que se quedó en aquel trágico día. Para Guadalajara también 11M es todos los días. Y esto lo hicimos, lo representamos en este monumento a las víctimas del terrorismo, donde le recordamos, y hoy de manera especial cuando se cumplen 10 años de esta tragedia. Sobre las responsabilidades o no del atentado, el primer edil resalta la importancia de estar siempre al lado de las víctimas. Muchos reclaman saber más, saber qué es lo que ocurrió. A todos nos gustaría saber qué es lo que ocurrió, cuál fue la causa, quién fueron realmente los ejecutores. No sé si algún día se sabrá todo, se sabrá toda la verdad, si se podrá averiguar o no, pero el recuerdo de Guadalajara, el recuerdo de sus habitantes siempre estará con quien perdió la vida en aquel momento. Desde las 4 administraciones se quiere reiterar el más firme compromiso con una sociedad libre de violencia de cualquier tipo que abogue por el diálogo y el entendimiento para construir un mundo mejor y más pacífico, libre de cualquier forma de terrorismo. El terror, han asegurado las 4 administraciones en un comunicado, no debe ni puede servir para quebrantar la vida democrática sobre la que se asienta la justicia. En todas las comparecencias públicas que han tenido lugar en el día de hoy, las primeras palabras han sido siempre de recuerdo para las víctimas y los familiares del 11M. Hacía este recuerdo esta mañana el secretario general del Partido Popular. Desde el Partido Popular queríamos mostrar nuestro más profundo y sincero sentimiento de solidaridad y cariño con todas las víctimas del terrorismo y sus familiares, y especialmente en un día como hoy con todas las víctimas, familiares, heridos del 11M del año 2004. Un día de tremendo dolor para todos, que recordamos con un sentimiento, como decía, de profunda tristeza y de dolor. Y desde luego desde el Partido Popular siempre tendremos a todas las víctimas, especialmente en este caso a las de Guadalajara, a las 11 personas que fallecieron de nuestra provincia, en nuestro recuerdo, y compartimos con toda su familia, con toda la provincia, también con toda España, ese dolor y ese recuerdo. Es el recuerdo que hacía el secretario general del Partido Popular en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez Seco, y hacía también lo propio el secretario general de los socialistas en Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Esta misma mañana, cuando me he levantado, he hecho poco esfuerzo porque no me ha costado, pero he recordado automáticamente la sensación con la que todos vivimos la tragedia de Atocha, la tragedia de los trenes, ¿no? 10 años son suficientes como para ver con perspectiva y para poder recordar con emoción a las víctimas y a las familias. Desde hace unos meses les venimos contando que están teniendo lugar varios robos de individuos que, haciéndose pasar por operarios de teleasistencia, se introducen en los hogares de los mayores para desvalijarles. Con la intención de prevenir estos delitos, esta tarde a las 4:30 se ha celebrado en la Delegación de Bienestar Social una charla informativa para darles pautas a los mayores de aquellas situaciones con las que se pueden encontrar.
Desde que el pasado 1 de junio tomara los mandos de la teleasistencia a esta empresa, se han producido varias denuncias de robos en los domicilios de los usuarios de este servicio. Este hecho ha provocado la necesidad de, al margen de las acciones que viene haciendo la Policía Nacional, organizar un acto en el que se cuenten trucos y consejos para que nuestros mayores estén prevenidos. Por parte de la Policía Nacional, el responsable de Participación Ciudadana de la comisaría, Juan López, ha explicado el modus operandi y los avances de la investigación de estos 7 delitos que se han producido y el resultado de 2 detenidos. Dentro del Plan Mayor Seguridad dispuesto por la Dirección General de la Policía, aunque ya lleva en funcionamiento varios años, a raíz de los últimos hechos acaecidos en Guadalajara desde el pasado mes de noviembre, en el cual se recibieron 7 denuncias de personas mayores objeto de una estafa y un robo en el interior de su vivienda a través de personas que se hacían pasar por Cruz Roja, por personal de Cruz Roja. Se comenzó una colaboración intensa entre la empresa y el Cuerpo Nacional de Policía para evitar este tipo de hurtos y robos en un colectivo muy vulnerable desde nuestro punto de vista. Es decir, ellos llegaban, era una pareja, mientras que uno de ellos entretenía a la persona mayor que estaba en el domicilio. La otra parte, normalmente el varón, con cualquier excusa de ir a comprobar la línea telefónica o simplemente de ir al servicio, era cuando aprovechaba para hurtar y robar los efectos del interior del domicilio. Desde la Policía Nacional se reconoce que no se puede terminar con este tipo de delitos motivados en parte por la crisis y en parte por la picaresca, aunque se asegura que se están dando pasos que les ponen las cosas más difíciles a los delincuentes. Aprovechando estas circunstancias económicas en las cuales vivimos todos, está claro que la picaresca en España ha aumentado. No he informado todavía, pero el pasado viernes detuvimos a otras 2 personas que por el método de la mancha sustrajeron 1.000 euros a otro anciano. Es decir, esto no va a acabar, lo que hay que tratar es de luchar todos contra ello. Para eso también pedimos la colaboración ciudadana, porque cada vez que, si yo voy a una entidad bancaria y observo a alguna persona que está intentando seguir a otra persona mayor y esta persona no se ha dado cuenta, yo sí puedo llamar al 091 y decir que se identifique. También hay que tener en cuenta que ha habido varias detenciones en varias localidades de Castilla-La Mancha. Con esto se ha logrado la desarticulación de prácticamente todo el grupo que se dedicaba a este tipo de actos. La forma de conseguir la información de estos delincuentes, de sus víctimas potenciales, es más fácil de lo que parece. Mucha de ella ha sido de los seguimientos desde, por ejemplo, actos cotidianos como es el asistir a misa, el asistir a bancos y seguimientos hasta su domicilio. A partir de ahí, mirar los buzones, consultar guías telefónicas e internet, que es uno de los factores importantes, de donde ha sacado buena parte de la información. Por todo ello, por parte de la Policía Nacional, se insiste en la necesidad de contar con la colaboración ciudadana y de extremar las precauciones, sobre todo entre la población mayor, al ser esta más vulnerable. En este sentido, y para que todo el mundo tenga claro el modo de proceder del personal de teleasistencia, Laura Pérez, representante de la empresa que gestiona este servicio en toda Castilla-La Mancha desde Guadalajara, ha querido explicar a los ciudadanos las pautas que siguen. Nosotros recordamos siempre que el personal del servicio de teleasistencia de la Junta llama al domicilio para informar que vamos a ir. Damos además la horquilla horaria prevista en esa visita para que sepan quién va a ir, el nombre y sepa que vamos en nombre de la Junta, ¿vale? También un recordatorio que hacemos es que nunca el personal de teleasistencia cobra absolutamente nada por ningún servicio que se haga en el domicilio. Por lo tanto, nunca van a tener que sacar dinero, ni cuenta bancaria, ni absolutamente nada. Y como una pauta muy importante que se le da a los usuarios es que ante cualquier duda que tengan, tienen un botón que es el que pone en contacto con el centro de atención, que está a su disposición las 24 horas del día, los 365 días al año, para que nos puedan localizar y nos pregunten si efectivamente la persona que está en la puerta o la persona que le ha llamado previamente por teléfono es o no personal de teleasistencia de la Junta de Comunidades. En esta charla se va a hablar de consejos para los mayores en el ámbito de la teleasistencia por los problemas que han surgido, pero también para prevenir otro tipo de robos o hurtos que se vienen produciendo desde hace tiempo. Juan López, responsable de Participación Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional, nos recuerda los más importantes. Bueno, van a englobar diversas recomendaciones, por ejemplo, en el servicio de la empresa del servicio de atención. Por ejemplo, una de las cosas muy fundamentales, que ella lo ha dicho, es comprobar esa llamada, pero también llamar al 091.
No nos cuesta nada llegar, comprobar que efectivamente es personal de la empresa la que está realizando este servicio. Con respecto a los hurtos, por ejemplo, pues a la hora de ir a sacar dinero de las entidades bancarias, sobre todo a principios de mes, cuando los ancianos se dedican a sacar o van a sacar gran parte de su dinero mensual, no ir solos, ir siempre con una persona, a ser posible un hijo o un familiar que les pueda acompañar, no fiarse de aquellas personas que se acercan a ellos con intención de ayudarles o teóricamente ayudarles, como es el hurto o el timo de la Mancha. No caer en los clásicos timos, aunque sabemos que la picaresca española es muy antigua, pero volver a reiterar todo este tipo de prevenciones a la hora de que se nos acerque un desconocido. Con respecto al domicilio, no abrir la puerta a nadie sin que dar cuenta a un familiar, tratar de dejar siempre a una persona responsable por si acaso nos pasa algo, no utilizan este tipo de servicio tan importante que cuando veamos un vecino vea que, por ejemplo, faltamos 2 días, que tengan acceso a esa vivienda, que no se nos facilite el acceso a esa vivienda. Diversos consejos que van a englobar todo, incluso cuando se van de vacaciones, algo tan merecido para las personas mayores como el irse de vacaciones, qué hacer con sus equipajes, cómo dejar la casa cerrada, aunque hemos sacado hace poco una campaña de Tu casa a salvo. Diversos factores que van a englobar todo, digamos, toda la vulnerabilidad de estas personas mayores. Y a preguntas de los medios de comunicación, Juan López confirma que está aumentando el número de denuncias por carteristas en la zona centro de la capital y teniendo como objetivo a personas mayores, motivo por el cual ya se ha puesto en marcha un nuevo operativo. En comisaría lo que constan 7 hurtos sobre el tema de carteristas y de hecho se ha montado un plan operativo para tratar de paliar este tipo de situaciones. Sí que es cierto que no es muy significativo el incremento de estos hurtos con respecto a las denuncias que hay habitualmente, pero sí que se ha centrado en la zona centro de Guadalajara. Se está intentando localizar a los presuntos autores y para eso ya se ha dispuesto un plan operativo, tanto con personal uniformado como de paisano, para intentar solucionar este tema o este punto de crecimiento. Más asuntos. 2 personas han sido detenidas por robo con violencia e intimidación. Los delincuentes que han sido detenidos en Los Santos de la Humosa sustraían vehículos tras quedar con sus propietarios que trataban de venderlos a través de Internet. Además, usaban los datos personales de los propietarios de los vehículos para encargar artículos que sustraían con violencia en el momento de la entrega. La Guardia Civil ha detenido a 2 personas en el marco de la Operación Birdi como presuntos autores de 3 robos con violencia e intimidación y 2 delitos de hurto de vehículo. La operación comenzó en el pasado mes de noviembre cuando se halló un vehículo calcinado en el término municipal del Pozo de Guadalajara. Al parecer, el titular de este vehículo había concertado una cita con 2 personas en un aparcamiento de Getafe para realizar una prueba de funcionamiento de un vehículo que estaba tratando de vender a través de Internet. Los delincuentes emprendieron la huida y abandonaron a su propietario en una estación de servicio, aprovechando que éste se había bajado del vehículo. Este mismo procedimiento lo usaron los delincuentes en varias ocasiones, llegando incluso en algún momento a amenazar con arma blanca a uno de los propietarios que se negó a que el vehículo fuese probado por los detenidos. Una historia que no queda en los robos porque aprovechaban para utilizar los datos de los titulares de los vehículos para comprar productos por Internet, amenazando de igual manera con arma blanca o con una pistola a los empleados del servicio de paquetería. Según la Guardia Civil, esto lo hicieron en 2 ocasiones, llegando a apoderarse de 4 chaquetas valoradas en 1.200 euros y 2 teléfonos móviles de última generación valorados en 1.500 euros. Finalmente se ha logrado detener a 2 personas relacionadas con estos robos que han sido localizadas en Los Santos de la Humosa, lugar en el que se realizaron 3 registros domiciliarios en 2 viviendas y una nave donde se recuperaron las chaquetas, móviles, 1 de los vehículos y 4 neumáticos con sus correspondientes llantas. La operación continúa abierta y no se descarta que puedan esclarecerse otros ilícitos penales en los que estas personas pudieran estar implicadas. Marta García de la Calzada ha anunciado que la banda ancha móvil 4G llegará a todas las capitales de Castilla-La Mancha este mes de marzo. Anuncia que se llevarán a cabo más de 200 actuaciones que requieren una inversión por parte de las compañías operadoras superior a los 20 millones de euros. La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, ha asistido a la rueda de prensa de la presentación de la tecnología 4G en Castilla-La Mancha.
Una tecnología que permitirá que los clientes de esta compañía dispongan del servicio en las capitales de provincia más Talavera. Demuestra que Castilla-La Mancha es una región pionera a la hora de llevar las nuevas tecnologías a todos los ciudadanos. Es pues la primera de las grandes regiones que lleva el servicio a todas sus provincias. La consejera ha señalado que esta noticia supone un avance para que la región se integre de forma real en la sociedad de la información. El cambio de modelo productivo y de gestión por el que se apuesta desde el Gobierno de la presidenta Cospedal no sería posible sin contar con una presencia activa de las tecnologías de la información y comunicación como palanca para alcanzar la modernidad y la competitividad de nuestra sociedad, tanto en el ámbito del sector privado como, desde luego, en el ámbito del sector público, de la administración pública. Se trata del primer despliegue masivo de tecnología 4G en una región tan extensa como la nuestra, que representa el 15% del territorio nacional, una comunidad autónoma a la vanguardia en la tecnología de la información. Más asuntos, ya se pueden ver desde hoy mismo la exposición que ha organizado la editorial guadalajareña H en Toledo, un amplio recorrido de más de 25 años de trabajo con más de 200 títulos sobre manifestaciones culturales, histórico-artísticas y etnológicas más significativas de Guadalajara. La exposición está abierta en las vitrinas de la Sala Borbón Lorenzana del Real Alcázar de Toledo hasta el 28 de marzo en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 de la tarde a 8. Seguimos repasando otros asuntos de actualidad del día de hoy porque mañana mismo, mañana miércoles, comenzarán a funcionar las dos zonas de aparcamiento de larga duración de la ciudad. La primera de ellas se ha establecido en los terrenos del antiguo Colegio Cardenal González de Mendoza y la segunda de las zonas en la calle Álvar Fáñez de Minaya. El pago por día será fijo, habrá que abonar 2 euros y vamos ya a tener que acostumbrarnos a la famosa zona verde. Este próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana comenzarán a funcionar las dos zonas de aparcamiento de larga duración de la ciudad, señalizadas a través de líneas verdes. La primera de las zonas se ha establecido en los terrenos del antiguo Colegio Cardenal González de Mendoza y la segunda en la calle Álvar Fáñez de Minaya. De 9 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 3 de la tarde, de 9 a 15 horas. Y las tarifas serán 2 euros todo el día, de lunes a viernes, y 1 euro el sábado por la mañana. Por ejemplo, una persona va a aparcar a las 10 de la mañana o a las 12, le va a costar lo mismo que si aparca a las 9. Por tanto, las plazas de aparcamiento contarán con el pago de una tarifa fija por día, que se irán asignando a la matrícula de los vehículos que entren. El usuario que así lo desee introduce los 2 euros en las máquinas que ya, en los parquímetros que ya se han instalado, introduce también el número de matrícula y ya tiene ese ticket que lo puede utilizar a lo largo del día. Es decir, que no hace falta que esté todo el rato aparcado, sino que puede entrar y salir y le vale con la misma tarifa, puesto que vendría regulado con la misma matrícula. La policía local vigilará el cumplimiento de los pagos a través de los agentes de movilidad. Un nuevo sistema de parking de larga duración que, a preguntas de los medios de comunicación desde el equipo de gobierno, desmienten en que se trata de una alternativa recaudatoria. Si quisiéramos poner una hiperrotación, por ejemplo, con zonas verdes, como ocurre en Madrid, pues con 2 euros, por ejemplo, solo podrías aparcar 1 hora y media. O sea que el afán recaudatorio, ni muchísimo menos, está entre los intereses a la hora de regular esta tipología de estacionamientos. Si fuese ese afán, pues si hubiesen, por ejemplo, podríamos haber establecido el mismo precio de la zona azul a lo largo de las 8 horas, sería infinitamente superior a los 2 euros al día que va a poder utilizar o se va a poder estacionar los vehículos. O sea que yo creo que nada más lejos de la realidad de que se persiga un afán recaudatorio, y le pongo esos 2 ejemplos. Los vecinos que residan alrededor de estas dos zonas de parking de larga duración de la zona verde deberán solicitar una nueva tarjeta de residentes, a través de la cual podrán estacionar sus vehículos tanto en la zona roja como en esta nueva zona verde, sin previo pago, claro está, de esos 2 euros. Y es que para aquellos residentes y que cumplan las condiciones de residente y que vivan en las calles colindantes de estos 2 estacionamientos de larga duración, con la tarjeta de residente, que se tienen que pedirla específicamente para poderlo utilizar, la podrán destinar, lo podrán hacer uso directamente todo el año. Ahora mismo saben que hay una tarjeta residente para aparcar en zona roja, que la tienen a lo largo de todo el año. Pues bien, aquellas calles colindantes
de estas dos parcelas con la tarjeta roja, con la tarjeta de residente que se saque específicamente para ello, podrán utilizar tanto la zona roja como la zona verde indistintamente, también favoreciendo el estacionamiento de los vecinos. Nuestros embalses siguen sumando hectómetros cúbicos a sus reservas. Se encuentran al 36,54% después de que tras la última semana la cabecera del Tajo entre Peñas y Buendía haya ganado 24 hectómetros cúbicos, acumulando un total de 904 desde su última medición. Los embalses de la cabecera del Tajo entre Peñas y Buendía han aumentado esta semana 24 hectómetros y acumulan 904 desde la última medición, el 36,54% de su capacidad, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo. De este modo, el embalse de Entrepeñas ha ganado 12 hectómetros y se queda con 373 de los 835 que puede almacenar, mientras que el de Buendía ha aumentado 12 y almacena 531 sobre una capacidad total de 1.639. En cuanto al resto de los embalses de la provincia de Guadalajara, 3 han aumentado sus reservas, 2 las han disminuido y el resto se han mantenido invariables. Así, el embalse de Alcorlo ha ganado 3 hectómetros, acumulando 98 de un total de 180. El de Latance sube 1 y se queda con 12 de los 35 que puede albergar. Y el de La Tajera ha aumentado 1, acumulando 30 de los 59 que puede almacenar. De otro lado, el embalse de Beleña baja 2 hectómetros y se queda con 43 de los 53 que puede albergar, y el del Vado disminuye 2 y se queda con 47 a 9 de su máximo. El resto mantienen sus reservas, de este modo el de Almoguera mantiene sus 6 hectómetros a 1 de su máximo, el de Volarque se queda con 25 a 6 de su máximo almacenable y el de Palmaces se queda con 21 a 10 de su máximo. Seguimos hablando de agua porque la noticia la conocíamos ayer. El fin de semana nos deja la noticia que acaban de ver, de que el volumen embalsado en la cabecera del Tajo supera los 900 hectómetros cúbicos, lo que supone que entra en vigor la Ley de Evaluación Medioambiental, por la que queda establecido el umbral mínimo no trasvasable de 400 hectómetros cúbicos de manera permanente. Hoy lo han celebrado desde el seno del Partido Popular en Guadalajara, asegurando que se trata de un hecho histórico. Día de celebración, aseguran desde el seno del Partido Popular en lo que a materia hídrica se refiere, tras conocer que la cabecera del Tajo alberga más de 900 hectómetros cúbicos. El secretario general del Partido Popular en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez Seco, asegura que se trata de un hecho digno de resaltar. Esta superación de los 900 hectómetros cúbicos, concretamente 904, supone una gran noticia, como digo, para Castilla-La Mancha y para todos los guadalajareños, la mejor noticia, diría yo, de la cabecera del Tajo en los últimos 30 años. Una gran noticia porque viene a garantizar un nivel mínimo no trasvasable de 400 hectómetros cúbicos para la cabecera del Tajo, una garantía de agua para abastecimiento de todos los municipios ribereños en esa gran obra que también se está haciendo de abastecimiento para todos los municipios de la zona de Guadalajara y de Cuenca que pertenecen a los embalses de Entrepeñas y de Buendía, y sobre todo un gran futuro socioeconómico y turístico para esta zona que venía demandando ya desde hace muchísimos años. En esta línea, esta gran noticia para el Partido Popular se debe a la acertada gestión del Plan de Cuenca del Tajo y la implicación de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. En solo 2 años, nuestra presidenta, María Dolores de Cospedal, ha conseguido más que los anteriores gobiernos de Castilla-La Mancha en los últimos 30 años. María Dolores de Cospedal, en solo 2 años de gestión, ha dado la solución a 30 años de guerra del agua, de utilización por parte del Partido Socialista del agua como arma electoral y política y no para garantizar pues ese mínimo histórico que se ha conseguido ahora de agua para los municipios ribereños y para toda la provincia de Guadalajara. A partir de este fin de semana, precisamente, se acabó la utilización del agua como arma política y electoral. Este paso es un hecho histórico para Guadalajara y para Castilla-La Mancha, del que nos debemos sentir satisfechos y orgullosos
todos los guadalajareños y todos los castellano-manchegos. Eso sí, los populares aseguran que no es una noticia que festejen todos, refiriéndose claramente al Partido Socialista, a quienes afirman se quedan sin estrategia política. Desgraciadamente, esta no es una gran noticia para todos los guadalajareños y para todos los castellano-manchegos. Parece que para algunos, para el señor Paje, para el señor Bellido y para el Partido Socialista, es la peor noticia que les ha llegado, el que se haya cumplido por adelantado lo que establece la disposición transitoria segunda de la Ley de Evaluación Ambiental. Porque se les ha acabado su estrategia, se les ha acabado, como decía, la utilización de ese arma política y electoral que estaban haciendo desde hace tantos y tantos años en su estrategia política con el agua. Como acaban de ver, en la rueda de prensa estaba el alcalde de Pareja, Francisco Javier del Río. Ha querido señalar que con esta ley se cumple una de las demandas históricas de los municipios ribereños. Quiero, desde luego, como alcalde de Pareja, el municipio con más terreno ocupado por el embalse de Entrepeñas y también, por supuesto, como diputado provincial, por su importancia para nuestra provincia, destacar la importancia, la satisfacción de este hecho y de este día. Porque es que se cumple una de las demandas históricas de los pueblos ribereños que año tras año hemos venido pidiendo desde la solidaridad con otras tierras, pero por supuesto defendiendo los intereses con seriedad, con rigor de nuestros vecinos, que se aumentasen considerablemente los umbrales de agua por debajo de los cuales no se puede trasvasar. Y es que de forma oficial, de forma legal, como decía el senador, gracias a la Ley de Evaluación Ambiental, aprobada en el mes de diciembre, ese umbral pasa de 240 a 400 hectómetros cúbicos, casi el doble. Y a preguntas de los medios de comunicación hemos querido saber también cómo marchan las obras de abastecimiento de los municipios ribereños. Este año, como sabéis, se ha dado un gran impulso a la obra de abastecimiento de los municipios ribereños, una obra que afecta a prácticamente todos los municipios de Cuenca y de Guadalajara y la verdad es que está avanzando a marchas bastante aceleradas. Me decía el alcalde que se ven máquinas por todos los sitios trabajando en este momento, lo cual bueno, pues viene a confirmar que se está trabajando, como digo, muy activamente. Y quiero recordar que es una obra que se incluyó ya en el Plan Hidrológico Nacional en el año 2001, que ha habido 8 años de gobierno socialista que no han sido capaces de mover una piedra. Y tiene que ser nuevamente un gobierno del Partido Popular el que saque adelante una obra importante para nuestros pueblos. Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de cultura y de un nuevo libro que pueden encontrarse ustedes ya en muchos establecimientos de Guadalajara. Se trata de este libro, del libro A la salida te espero, que ha escrito nuestro compañero periodista y escritor Roberto Mangas, que nos acompaña en nuestro tiempo de entrevista. Un nuevo libro que sale a la venta, que ya podemos disfrutar de él y que trata de un tema tan espinoso como es el acoso escolar. ¿Por qué este tema? Buenas tardes. Pues lo primero es porque es un tema de muchísima actualidad, es un tema que además a raíz pues del conocimiento de la vida educativa de los centros donde han estudiado mis hijos, pues he visto tanto en el consejo escolar como en las asociaciones de padres, he visto pues que hemos tratado muchísimas veces estos temas donde siempre pues ha habido algún problema de convivencia en el colegio, en las aulas, con problemas que podíamos definir menores, pues alguna pelea, alguna discordia, algún enfrentamiento, pero por encima de ello siempre había, o en algún colegio nos encontrábamos casos pues de verdaderas tragedias personales con acoso escolar. Entonces esto a raíz de un caso muy conocido que hubo de un suicidio de un chaval, de un menor, por un tema de acoso escolar, y de unas palabras que escuché yo una vez a la puerta de un colegio cuando un chico grande le decía a un pequeño: sí, espérate que ya verás a la salida te espero, que fue además lo que dio título al libro, pues me planteé el escribir este libro. Es una novela.
Sí, es una novela, no es un ensayo, es una novela donde se cuenta de forma pues literaturizada un caso de acoso escolar de un colegio cualquiera entre un grupo de chavales que acosan a uno de ellos sin saberse muy bien por qué, porque en el acoso escolar no hay que buscar nunca explicaciones, es el acoso al diferente, al raro, al que no está integrado o al que se coge ese día por objetivo, ¿no? Entonces, desde el principio que narro, pues en periodo futuro, el intento del suicidio de este chaval, luego volvemos en flashback hacia atrás para ver cómo se llega a esa situación de intento de suicidio, vamos contando día a día todos esos detalles, todos esos hechos que nos están diciendo que ahí está pasando algo. Hay que diferenciar, y en el libro se hace, entre tres figuras distintas en todo lo que tiene que ver con el acoso escolar: el acosado, el acosador y el cómplice silencioso, y el papel que ejercen las distintas familias. Sí, desde luego. El acosado es la víctima, que además muchas veces, la mayoría, el 99,99%, porque ninguna víctima se ha buscado ser víctima, se encuentra en una situación de indefensión, de acoso y de violencia gratuita sin haber hecho nada. No hay nada que justifique una agresión, pero bueno, pues si uno empieza una pelea, lo normal es que le devuelvan la violencia con la violencia que le ha empezado. Pero cuando una persona no empieza ninguna pelea y la están sometiendo a ese acoso, pues esa víctima, además del trauma físico y psicológico, tiene un trauma además añadido, que es el preguntarse cada día ¿qué he hecho yo para merecer esto? Luego está el acosador, que siempre es un líder, porque el acosador no son un grupo de 10 o 12 personas, es siempre un líder rodeado de 10 o 12 personas que son los cómplices activos, los que ejercen esa presión, esa intimidación para que el acosado no pueda oponer resistencia. El acosador, pues yo he definido en alguna entrevista que me han hecho que podría tener a veces incluso algún problema de mental para llegar a ejercer la violencia de forma tan gratuita contra otro ser humano. Pero a quien reflejo más claramente que la personalidad son de los que bien dices, los cómplices silenciosos, que son todos esos que están alrededor de la víctima y del acosador y que cuando están viendo, lo vemos a diario en las televisiones, cuando están viendo una agresión, no solo no intervienen para pararla, sino que incluso a veces la jalean o la graban con sus móviles. Para mí, dentro de esta dinámica del acosado y el acosador, los peores son los cómplices. El acosador, por otra parte, es difícil de identificar en casa, porque hablamos de la víctima siempre, del acosado, que suele ser la parte más débil, pero la familia, cuando distinguir que tu hijo, que un familiar es un acosador, es muy difícil. Porque no hay signos. Efectivamente es muy difícil, porque el que lleva los signos a casa es el acosado, es el que no come, el que baja el rendimiento escolar, el que llega un día con una marca aquí, otro día con una marca aquí, otro día con una marca en el estómago, el que dice que quiere dejar de ir al colegio, el que dice que se quiere suicidar, el que dice que esto no vale para nada. En la familia es fácil que se puedan encontrar esos gestos, esos detalles y detectarlos a tiempo para intentar poner solución al problema. El acosador, como dices, es mucho más difícil, pero tiene una característica fundamental, y es que son personas que son líderes natos en el sentido de que hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren, y en sus casas incluso ejercen presión psicológica y a veces hasta física ya sobre sus propios padres. Cuando en una casa hay un niño que ya domina la situación en la propia casa, sería para plantearse si en casa, ante unos adultos, domina la situación y ejerce no solo la violencia psicológica, sino a veces incluso la física, seguramente ese niño tiene muchas papeletas para que en el colegio sea un acosador. Así que esos padres, cuando le avisen del colegio diciéndole que su hijo está ejerciendo presión sobre compañeros, que no se lleven las manos a la cabeza, porque seguramente estarán acertando en el colegio. Este libro lo prologa, escribe el prólogo Javier Urra, y tiene ¿qué objetivos, Roberto? ¿Qué pretendes con este libro? Bueno, pues con este libro lo que pretendo es, de aquella conversación que escuché en el patio del colegio, de esas noticias que vemos a diario y demás, pretende que padres, profesores y sobre todo compañeros del colegio detecten esas luces que van de la verde, la amarilla a la roja, en la cual ya estamos hablando no de una pelea entre dos compañeros, no de una disputa por un balón, por lo que sea en el colegio, sino que estamos viendo que
no es que cada día una persona sufra una pelea en el colegio, sino que la misma persona es la que está sufriendo ese acoso y que ese acoso le puede llevar, como ha pasado muchas veces y como empieza en el libro, a un intento de suicidio. Entonces, si con este libro y con las señales que lanzo en el libro a través de la novela, hay niños o hay profesores o hay algún padre que detecta que hay un miembro del colegio que está sufriendo escolar y se pone solución antes de que la cosa vaya más, con eso ya me conformaría. Todavía no ha habido presentación oficial, ni en Madrid ni todavía en Guadalajara, aunque estaremos muy pendientes, ya nos informarás cuándo van a tener lugar estos actos, pero la gente ya lo puede comprar. Todos aquellos que nos están viendo y estén interesados en este tema, o sean seguidores de las obras de Roberto Mangas, pueden comprarlo. Sí, ya está desde febrero, está en todas las librerías, en las grandes superficies y demás, y por encargo en cualquier sitio, incluso en la propia editorial. La presentación se quiere hacer coincidir primero en Madrid con una de las fechas que el prologuista, que bien has dicho, es Javier Urra, que era el defensor de la Comunidad de Madrid en el tema de menores, y entonces por sus viajes, por sus compromisos públicos, pues es difícil encontrarle un hueco, pero la editorial nos ha hablado de que seguramente para finales de marzo, primeros de abril, pudiera ser la presentación oficial en Madrid, y detrás vendría, que tengo muchas ganas de traerlo a Guadalajara. Pues estaremos muy pendientes de esas fechas, ya lo saben todos ustedes, el libro A la salida te espero, de Roberto Mangas, que trata un tema tan importante y tan trascendental para todos nosotros como es el acoso escolar. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos en este rinconcito del tiempo de entrevista, escritor, periodista y amigo, y enhorabuena por este libro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por haberme invitado. Gracias. Recuperamos ya la página deportiva para analizar de manera más sosegada lo que ha ocurrido a lo largo de este fin de semana. José Luis. Pues sí, comenzamos con el Deportivo Guadalajara, que ha vivido una jornada que no ha sido muy positiva después de ese empate frente a Lucena, después de varias jornadas sumando puntos, sumando victorias que le mantenían arriba y le acercaban a los de arriba. Esta semana el Cádiz le ha recortado puntos. La última jornada en el grupo 4 de Segunda B no ha sido demasiado positiva para el Depor. El gol de Joan Grasa en la primera parte parecía que iba a dar tranquilidad a los morados. Sin embargo, el cansancio después de un mes jugando competición copera y liguera de manera continuada hizo mella. Finalmente, el Lucena hizo el empate a 2 minutos del final, un resultado que les permite seguir enganchados a la lucha por la cuarta plaza que ocupa el Depor, quedando a 4 puntos. El tercer clasificado, el Cartagena, equipo al que se había acercado el Depor en las últimas jornadas, no falló y ya ha dejado a 6 puntos a los alcarreños. Comenzaron perdiendo frente al Atlético Sanluqueño con un gol de Peral en el minuto 28. 5 más tarde, Zurdo hizo el empate para los locales al ejecutar de forma magistral un libre directo. Ya en la segunda parte, Carlos David dio la puntilla a los gaditanos y permitió al Cartagena dar un paso de gigante hacia el playoff. Tampoco hubo tropiezo esta semana del Albacete, que sigue segundo. Después de 3 semanas sin ganar, los hombres dirigidos por Luis César Sampedro visitaban al colista, el Écija. Rubén Cruz en el minuto 16 hizo el primero para los manchegos. El propio centrocampista ucerano, que este año se ha destapado como goleador, cerró el partido en el 93. Son 19 goles ya los que suma un Rubén Cruz, que es el nuevo Pichichi, con un gol más que Quique. Al líder se le atragantó la visita del Palo y no pudo pasar del empate sin goles en la pedanía malagueña. Sin embargo, la Olla Lorca sigue el líder con 5 puntos de ventaja sobre el segundo. El primero de los que se encuentran fuera de los playoffs es el Cádiz, que tras su goleada al Melilla se ha quedado a un punto de los nuestros. Josete en el minuto 8 hizo el primero para los del Ramón de Carranza. El canario Airán López hizo su 14º gol de la temporada en el minuto 20 para los locales. Los de la ciudad autónoma recortaron distancias antes del descanso con un gol de penalti de Vázquez. Al regreso de los vestuarios, el fichaje estrella invernal de los gaditanos Jorge López, ex de Villarreal, Valencia o Zaragoza entre otros, hizo el 3-1. Juan Villar en el minuto 54 aprovechó un cúmulo de despropósitos en el área melillense a la salida de un córner para terminar batiendo al meta norteafricano. La goleada la culminó con el definitivo 5-1 Quique López, en el que puede considerarse el gol de la jornada, con sombrero y remate entre las piernas del portero incluidos. La Real Balompedicalinense logró un empate in extremis en la Roda que le permite mantenerse con opciones de entrar en playoff. Los gaditanos se encuentran a 4 puntos del Depor, empatados con el Lucena. Este gol en el minuto 87 de Óscar Martín, que hizo doblete, selló el definitivo 2-2 en tierras albaceteñas.
Quienes han quedado prácticamente descartados para el playoff de ascenso esta semana han sido Cacereño y Granada B, tras perder sus partidos frente a Córdoba B y Sevilla Atlético respectivamente. Precisamente el filial sevillista es el próximo rival del Depor. Los hispalenses llevan toda la temporada coqueteando con el descenso y el domingo comenzaron perdiendo ante el Granada B con este gol de Machis. Sin embargo, Carlos Fernández, habitual con el primer equipo, hizo el empate en el segundo tiempo de penalti. Juanje, en el minuto 59, hizo el definitivo 2-1 para un Sevilla Atlético que recibe al Deportivo Guadalajara este domingo a las 11:30 de la mañana. Seguimos con la actualidad del Deportivo Guadalajara, que no ha entrenado estos 2 primeros días de la semana, volverá a los entrenamientos el miércoles, y Carlos Pérez Albachúa ha dado libre a los suyos hasta mañana, una semana en la que van a estar muy pendientes de 3 hombres, los lesionados contra Lucena. Filip Toledo sufrió una dolorosa contractura en su espalda y hay que ver cómo evoluciona. Rubén Arroyo se dañó el abductor y está pendiente de conocer el alcance definitivo de la lesión, y Zazo acabó con un pinchazo tras el encuentro. Los 3 a día de hoy son duda para visitar al Sevilla el domingo a las 11:30. Y vamos con el último asunto relacionado con el Deportivo Guadalajara. Se trata concretamente de un comunicado que apareció en la noche del martes, minutos antes de las 12 de la noche. En ella, su presidente, Germán Retuerta, apelaba a la unión de todos los aficionados morados de cara al final de temporada con el objetivo de asegurar estar en playoff. En la nota de prensa, Retuerta jura que el Deportivo Guadalajara cumplió con la ley durante la ampliación de capital que acabó con el descenso administrativo del club, y también pide perdón por no haber gestionado correctamente la información en torno al club durante esos días. Además, anunció medidas populares con el objetivo de que la afición acuda al Escartín en el partido contra la Olla Lorca, líder del grupo cuarto de Segunda B, que vendrá a jugar en Guadalajara en 2 semanas. Cambiamos totalmente de deporte y vamos con otro equipo que este fin de semana no sacó un buen resultado, concretamente el Balonmano Guadalajara, que cayó derrotado en casa del colista, del Villa de Aranda. Regresará a la competición liguera este miércoles a las 8:30 de la noche en el Municipal David Santamaría y lo hará contra el Ademar de León. Los de Garralda no estuvieron bien en la última jornada en el Príncipe Felipe de Aranda, donde perdieron por 26-23 contra el colista. Pese al traspiés, mantienen la 5ª plaza que da acceso a jugar en la Copa EHF la próxima temporada, competición europea. Este martes por la mañana ha comparecido el técnico Mateo Garralda y uno de los jugadores, Quique Plaza, que ha valorado esa derrota del pasado sábado en Aranda de Duero. Sí, la verdad que fue un partido, yo creo que todo el equipo salió muy fastidiado porque, por supuesto por perder, pero también por la forma que perdimos, ya que yo creo que nos ganaron bien, incluso fuimos perdiendo momentos de 8 goles y el equipo no fue capaz de competir. No es excusa, pero normalmente durante el año sale algún partido que no inexplicable, pero que normalmente no sale nada, y yo creo que tocó ese partido. Actitud seguro que no es, porque ellos, jugando de sus mejores partidos, nos metieron 26 goles, con lo cual es una cifra bastante aceptable fuera de casa. Lo que pasa es que en ataque no estuvimos nada fluidos y nos costó mucho y solo metimos 23 goles. En el partido de Aranda, Mateo Garralda fue expulsado por reclamar 2 decisiones arbitrales, entrando incluso en la cancha. El navarro tuvo que ver y dirigir el final del partido desde la grada. Como van a ver ahora en las imágenes, se tuvo que subir a esa grada muy poblada, con más de 2000 espectadores, algunos de ellos que fueron desde Guadalajara a ver ese partido, y no sabemos si podrá estar en el partido este miércoles en el David Santamaría. Mateo Garralda ha contado esta mañana cómo fueron los detalles de esa expulsión y qué es lo que le dijo a los árbitros para acabar teniendo que subir a la grada. No, me subo a la grada porque ya me habían echado, entonces no puedo estar en el banquillo. O sea, está todo lleno de paredes, entonces me subo a la grada por eso, porque ya está expulsado. Nada, es un poco hay 2 penaltis clarísimos, uno que no nos pitan a Yago, y entonces, pues bueno, te picas. Luego otro a Jorge Silva, clarísimo, que no lo pitan. Entonces ya es, oye, ya está bien. O sea, vale que no estamos haciendo las cosas bien, los árbitros no son determinantes en el resultado del partido, y así se lo hago saber a ellos. Digo, mira,
no es determinante, y la roja yo creo que no es. O sea, yo creo que no es. Lo que pasa es que, bueno, pues la saca, ya está, pero no puede ser roja cuando no ha habido falta de respeto, cuando no les he dicho nada inapropiado como cualquier cosa. No puede ser falta, o sea, porque entra al campo, decirme un entrenador que no entra al campo durante un partido, cuando hace una protesta, sin más, bueno, saca la roja, pues ya he hecho lo que debía de hacer a este respecto y ya está. El comité que debe decidir si sanciona o no a Mateo Garralda se reúne este mismo miércoles, el día del partido frente a la de Mar. Por lo tanto, hasta última hora no sabremos si Mateo se podrá sentar en el banquillo del David Santamaría para dirigir a los suyos. Lo que sí sabemos es que tuvo mucho cuidado a la hora de firmar el acta al final del partido. Sí, he visto el acta. No refleja toda la conversación, pero sí refleja una parte de la conversación. Entonces, es algo que estuve muy cuidadoso para firmar, porque ya me pasó una vez, hace muchos años, leer el acta antes de firmarla. Entonces sí que pone casi textualmente una parte de la conversación que yo le digo al final del partido, pero solamente una parte, no todo. No reconoce que le digo, pues oye, y que conste que no perdemos el partido por vuestra culpa. Creo que se reúnen mañana, la hora no lo sé. Entonces, realmente no sé si me puedo sentar mañana, no lo sé. Vamos ya con lo más importante, que es el partido de este miércoles frente a la de Mar de León en el David Santamaría a las 8:30. Quique Plaza y Mateo Garralda han asegurado que el partido es de vital importancia para conservar esa quinta plaza. Yo creo que es un partido importante. Es un buen partido, jugamos en nuestra casa, sobre todo por una cosa, por seguir intentando mantener nuestra casa invicta. Eso es lo más importante, que nuestra afición, ojalá no nos vaya a perder este año. Va a ser muy difícil, porque creo que prácticamente nadie lo ha conseguido por ahora. Va a ser muy difícil, pero ese es el objetivo principal, que nuestra gente no nos vea perder. O sea, que nuestra gente diga, nuestro equipo no ha perdido nunca este año. Se juega en casa y sobre todo porque es un rival directo si queremos estar arriba y mantener la quinta plaza. Los tenemos ahora mismo a 2 puntos, ganarles aquí sería mantener un colchón de 4 puntos, porque luego vamos a Naturhaus, que es uno de los campos junto con Barcelona más complicados, y sí, sería muy importante, y sobre todo de cara al grupo, coger ánimo, coger ese colchón de puntos e intentar olvidar la derrota del sábado. Por último, y en un día tan señalado como es este 10º aniversario de los atentados del 11 de marzo, tanto Mateo Garralda como Quique Plaza han recordado dónde estaban ellos aquel día. Pues me pilló en Pamplona y enseguida pues fue ver los programas de tertulia política que había, todos los que había en la franja esta de mediodía, seguir los comentarios, un poco pensar ¿qué ha pasado aquí? Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Para qué? De no entender nada. Cualquier aclaración, respuesta de cualquier lado, en cualquier dirección, 10 años más tarde te das cuenta que no tiene ninguna explicación. O sea, en el sentido de que durante aquellos días, semanas que se hablaba de ello, dices, pues sigo sin entenderlo. Cualquier justificación del porqué, dices, 10 años más tarde, dices, no lo entiendo el porqué, no lo entiendo. Entonces, me pillé en Pamplona y fue duro, fue muy duro por eso, porque dices, hostias, lo que ha pasado aquí es demasiado, supera mi entendimiento. Ciudad Real. Además me acuerdo bien porque mi novia vive al lado de Atocha y algunos amigos míos también,
y a la universidad iban en metro y en transporte público. Lo que pasa es que ese día había huelga en algunas universidades y entonces por esa parte hubo suerte. Sí, porque yo no tenía clase por la mañana y no madrugué precisamente, y me levantaron, miré el teléfono y tenía bastantes llamadas y mensajes, entonces ya en una horilla ya conseguí localizar a toda la gente que quería hablar con ella, y bueno, por ese lado tranquilo. Luego la verdad es que son cosas muy, muy duras de ver. Cambiamos de deporte y cerramos con baloncesto, un fin de semana agridulce para nuestros equipos. Mientras el CEBA y el filial del CEBA dieron la mala noticia con 2 derrotas, el SM Empresas Guadabásquet y el Básquet Azuqueca lograron 2 importantes triunfos. El CEBA Guadalajara tenía este sábado una oportunidad única para acercarse al líder del Alep Plata. Llegaba el San José Lascatuac, colista de la categoría, con solo 3 victorias esta temporada, y aquí llegó la 4ª. La nota positiva fue el debut al comienzo del tercer cuarto del reciente fichaje americano del CEBA, Kemdelin Nueke. A pesar de que hizo 3 faltas prácticamente seguidas, su entrada en pista coincidió con los mejores minutos de los locales, que se llegaron a marchar de 10 puntos. Los alcarreños dominaron el partido de forma ajustada hasta el comienzo del último cuarto. Sin embargo, en los últimos 10 minutos los guipuzcoanos apagaron el ataque de los de Javier Juárez. Un parcial en el cuarto definitivo de 12-25 sentenció a un CEBA que ha dejado pasar una oportunidad de oro para engancharse al ascenso directo, con el que se premia acabar primero en la liga regular. Al final 66-77 y descenso de la segunda a la 4ª posición de la tabla. En la Liga EVA, el Alza Básquet Azuqueca no dejó pasar la oportunidad de alejar a un rival directo por la salvación. A pesar de las quejas contra el arbitraje, que permitió con 2 técnicas acercarse al Meridiano Santa Cruz en el último cuarto, el triunfo se quedó en Azuqueca. Los hombres dirigidos por Pepe Peinado se apoyaron en un gran José María Balmón, que logró 21 puntos y 15 rebotes para acumular 40 puntos de valoración. Con el triunfo, los azudenses alcanzan la 11ª victoria de la temporada e igualan el balance de éxitos y derrotas. Además, se alejan definitivamente del descenso. Por último, en Primera Nacional, el filial del CEBA dejó escapar el triunfo frente al Almansa en los compases finales. Después de remontar con un parcial de 11-0 en los últimos minutos y ponerse 67-64, los albaceteños hicieron los últimos 4 puntos del partido para terminar ganando 67-68. Quien sí ganó fue el SM Empresas Guadabásquet en su visita a La Roda, 62-78, un resultado que les permite seguir segundos en la clasificación. Pues con estas informaciones ya cerramos el fin de semana y damos paso a ese importante partido de mañana miércoles del balonmano Guadalajara. Mañana me cuentas, José Luis. Hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros, antes de irnos, vamos a ver la previsión meteorológica para mañana. Mañana tendremos cielo poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos por la tarde. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios o en ligero descenso, al igual que las máximas. En Guadalajara con una máxima de 19 grados y una mínima de 5. En Sigüenza con una máxima de 13 grados y una mínima de 1 grado. Y en Molina de Aragón con una máxima de 13 grados y una mínima de 6 bajo cero. Los vientos serán de componentes y flojos, con intervalos de moderados. Hasta aquí la información de esta jornada, no tenemos tiempo para más, nos vamos, pero recuerden que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales. Ponemos el punto y final aquí, como les decimos, pero les dejamos con nuestro particular homenaje a todos los fallecidos y también a los familiares del atentado del 11M. Hasta mañana.